Les enviamos un cordial saludo desde el servicio de capellanía. En esta oportunidad queremos compartir el tema de esta semana que tiene que ver con el amor de Dios, con esa gracia de Dios. Juan el apóstol escribe en Primera de Juan capítulo 4 y verso 7 el siguiente pasaje que dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es de que estemos listos para conocer y para saber más de ese amor y nacer en Dios. Como primera parte para conocer a Dios, es necesario que comprendamos y entendemos desde dónde viene esto. ¿Cuál es la raíz de esta bondad tan grande del amor de Dios? ¿Por qué en la sociedad de cierta manera no se comprende el amor de Dios? De cierta forma es porque el amor de Dios en sí mismo tiene una particularidad que desde el punto de vista humano muchas veces no lo coincidimos. El amor de Dios de cierta manera es algo que se da incondicionalmente, que no se da como consecuencia de una situación, sino que está presente en nosotros siempre. Por eso es de que es necesario que comprendamos y entendamos que el amor de Dios tiene ese origen en Dios, se origina en Dios. De Él proviene el amor. Es desde Dios, desde nuestro glorioso y poderoso Señor, que el amor fluye hacia todo amor. O sea, no hay amor fuera de Dios. Por eso es entender que algunos escritores, por ejemplo, dicen el amor humano es un reflejo de algo que hay en la naturaleza divina misma. ¿Y cómo no va a ser el reflejo si Dios mismo es el que principia todo este conocimiento? Cuando más cerca nosotros nos encontramos de Dios, es cuando logramos empezar a amar, empezar a entender ese verdadero amor. El amor que mora en nosotros precisamente es el amor que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos, que se origina desde el principio. Así es. Y es que la palabra del Señor dice que nosotros como seres humanos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y si Dios, en Dios nace todo ese amor y Dios es el productor de nosotros como seres humanos, desde el principio de nuestra creación ese amor fue puesto en nuestra vida, pues de Dios fluye, de Dios es dado. Y por esa semejanza de Dios y esa gracia de Dios es que cuando el ser humano está dispuesto a amar a Dios, a acercarse a Dios, es cuando el ser humano se da cuenta que también debe de amar, porque es amando como conocemos a Dios en toda su bondad, en todo su esplendor y en toda su gloria. Como decíamos, el amor tiene sus principios en Dios y se origina en Dios. Pero también el amor tiene una doble relación con Dios. ¿Cómo así? O sea, hay dos cuestiones que están en la base del amor y del amor de Dios. La primera es de que solo conociendo a Dios es como el ser humano aprende a amar. O sea, no hay otra forma que en algún momento nosotros podamos comprender y entender ese verdadero amor, ese amor perfecto, ese amor que perfecciona, ese amor que nos hace diferentes, ese amor que hace amar aún a nuestros propios enemigos, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Y es solamente amando como el ser humano aprende a conocer a Dios. Qué interesantes estas dos relaciones, esta doble relación del amor cuando hablamos de Dios. Primero, es que Dios de cierta manera está dispuesto a darnos su amor para que aprendamos a amar. Y solo es en Dios que nosotros comprendemos el amor. Pero también es amando en ese conocimiento del amor que Dios nos da como logramos conocer más de Dios. Las frases tan maravillosas que nuestro Señor Jesucristo expresó como la más fuerte, que nos llena de gozo, de alegría y de satisfacción, es la que Él expresa en la cruz del Calvario. Rodeado de personas que en algún momento se alegraban por el hecho de que estaba siendo crucificado, de que estaba ahí aquella persona que había alborotado las sociedades y que había quizás confrontado a muchos en las situaciones de vida que llevaban.
En medio de esas frases habían también personas que estaban ahí llorando porque estaba crucificado aquel que había hecho milagros, aquel que había hecho algo maravilloso en sus vidas. Sin embargo, el Señor, en medio de toda esa situación que le rodea, expresa las palabras más grandes de amor hacia nosotros. Y es cuando le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entender frases tan profundas como estas nos llevan a conocer que si el origen del amor está en Dios, y ese Dios es sacrificial, ese amor es sacrificial, nos enseña que su base sólida está en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que nosotros sepamos que si el amor procede de Dios, también el amor conduce a Dios. Cada uno de nosotros luchamos y nos esforzamos diaria y constantemente por amar, por acercarnos a Dios, por estar con los seres queridos, por estar con personas. Y esto es importante, pues es la parte de nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que es solamente conociendo a Dios, es solamente acercándonos a esa bondad divina que vamos a lograr tener entonces la satisfacción de tener ese verdadero amor en nuestras vidas. Es por ese amor tan grande de Dios como conocemos a Dios. No podemos ver a Dios. Sí, la misma palabra de Dios dice que el ser humano por sí mismo, por sí solo, no puede ver a Dios, porque Dios es espíritu. Lo que sí podemos ver es el efecto de ese Dios poderoso en nosotros, el efecto de su amor y de su grandeza. No podemos ver el viento, no podemos ver de dónde viene ni hacia dónde va, pero podemos ver lo que el viento hace. Cuando el viento es muy fuerte, cuando el viento es muy recio. Muchos árboles ceden, hoy podríamos hablar de vallas publicitarias o de láminas o de un montón de situaciones que en algún momento vemos el efecto del viento sobre ellos. No vemos la electricidad, por ejemplo, pero podemos ver los efectos que la electricidad produce. Podemos ver cómo la electricidad hace que un foco destelle y alumbre, cómo muchas otras situaciones funcionen. El efecto de Dios en la vida del ser humano, de nosotros, de las sociedades, es su amor. Ese amor tan grande es lo que hace en nosotros ser personas. Muchas veces podemos ver en muchos seres como nosotros, semejantes a nosotros, seres humanos, cambios tan grandes y tan fuertes que solamente el amor de Dios puede hacer. Personas que estaban en una situación y pasaron de esa situación a otra diferente por causa del amor de Dios. No podemos ver a Dios, pero sí podemos ver el efecto que produce su amor tan grande en nuestras vidas. Su efecto poderoso en el hecho de darnos vida y vida en abundancia. El efecto de Dios es el amor. Es cuando Dios entra en nuestra vida, cuando la persona está revestida con ese amor de Dios. Y ese amor hace que de cierta manera el ser humano comience a dar frutos diferentes. La misma palabra de Dios dice que solamente es en la bendición del Espíritu de Dios que podemos producir el fruto del Espíritu. Es solamente en la gracia del arrepentimiento y de la bondad de Dios y del acercamiento a Dios que podemos producir el fruto del arrepentimiento en nuestras vidas. Dios se conoce entonces por su efecto, por el efecto que producen las personas, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio rotundo en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares, un cambio que impacta de maneras poderosas, pues nos lleva de una condición de muerte a una condición de vida. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas para ser traídos al reino de la luz admirable, donde Dios es esa luz poderosa que inunda todo. Oiga bien, solamente en Dios, solamente en la gracia de Dios, podemos entender la mejor demostración del amor de Dios. Porque la mejor demostración del amor de Dios, oiga bien, no viene de la discusión, no viene de la crisis existencial, no vienen de muchas situaciones, sino que viene de una vida de amor como la que Jesucristo nuestro Señor tuvo, un amor sacrificial. El apóstol Pablo describe y dice, siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros.
Eso nos enseña que aunque estábamos en un estado de muerte, aunque estábamos en un estado que de cierta manera ya no había valor en nosotros y no había quien pudiese pagar por nosotros, aparece el amor tan grande de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo para dar su vida por nosotros y para enseñarnos que ese amor es incondicional. Aún nosotros siendo enemigos de Dios por causa de nuestros pecados, Dios nos amó. Aún nosotros negando a Dios en nuestras actitudes y nuestra manera de ser, Dios nos amó y nos perdonó. Hoy tenemos esta bendición de saber de que si el amor confluye de Dios, hoy debes acercarte a Dios. Hoy te invito a que te acerques al Señor. Acerca tu vida cada vez más a ese Dios de amor, que definitivamente cambiará tu vida, que cambiará tu entorno, que cambiará tu familia, que posiblemente el ambiente laboral donde estés no sea en el que más te has considerado bien, pues el Señor puede cambiar también ese ámbito desde la perspectiva de nuestra vida y darnos a conocer que en su amor todo brilla, todo es grato y poderoso, pues sabemos que estamos en las mejores manos, que son las manos de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una semana de muchos éxitos, que la bondad y la gracia de Dios esté siempre contigo. Y quiero pedirte que hagamos una pequeña oración y le demos gracias a nuestro Señor Dios poderoso. Señor, este día te damos gracias por tus bondades. En esta oportunidad elevamos a ti, Señor, una oración de gratitud, poniendo nuestras vidas en tus manos y pidiendo que tu gracia, tu misericordia y tu poder descienda sobre nosotros y que a través de la reflexión de tu palabra podamos conocer y entender la profundidad de ese amor tan grande que solo proviene de ti. Señor, llena nuestras vidas de ese amor. Permítenos, Señor, cada día acercarnos a ti para aprender a amar. Señor, y en ese aprender a amar, aprender a conocerte cada vez más, pues de ti, Señor, fluye todo ese amor. Dios, pido por las vidas, las familias, los hogares, Señor, por todos aquellos que están en los diversos lugares y que, Señor, llega al alcance, Señor, estos videos, mi Dios, a través de ellos, tu gracia, tu poder y tu misericordia puede impactar en sus corazones y podamos tener siempre el anhelo y el deseo de acercarnos y de conocer a un Dios tan grande y poderoso como lo eres tú. Señor, agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.